Pero para dar el siguiente paso épico de la ciudad a la civilización, necesitaremos a una criatura realmente sorprendente. Hace 5.000 años, después de vagar por la Tierra durante más de 100.000, la humanidad empezó a asentarse. Nos agrupamos en torno a ríos como el Tigris y el Éufrates, el Nilo, el Indo, el Amarillo o el Yangtze. Las civilizaciones estaban a punto de despegar, pero antes de eso, todas ellas debieron dominar un arte, el del mercadeo. Cuanto más bienes de consumo intercambien y más aprendan de otras tierras, más rápido crecerán. Parece que el comercio y las comunicaciones a larga distancia son los precursores necesarios de las civilizaciones urbanas tal y como las conocemos. Y sorprendentemente, las primeras civilizaciones llegaron a lomos de una criatura con una modesta reputación en la actualidad, el burro. Las caravanas de burros fueron las autopistas nacionales y la alta velocidad de Internet actuales. Por sus rutas llegó el mundo moderno. Por ellas no solo se transportaron mercancías como madera y bronce, también ideas e historias. Las civilizaciones que pusieron en contacto fueron algunas de las primeras descritas en la Biblia. Las rutas de caravanas convergieron en el Golfo Pérsico, donde enlazaban con los barcos que transportan las mercancías a la India. Pusieron en contacto a estas civilizaciones a través del intercambio a gran escala de bienes culturales y de consumo, empezando la globalización. Es una clave esencial para comprender cómo funciona nuestro mundo ahora. Como ya lo hicieran las primeras civilizaciones, nosotros también comerciamos y creamos redes. Estas redes se reúnen en núcleos radiales. A lo largo de la historia, estar en ese núcleo solo ha significado una cosa. La cantidad de ideas y de mercancías que atraviesa una región parece guardar relación directa con la influencia y el peso específico de esas regiones. En torno al año 2000 a.C., los humanos habían pasado de las humildes cabañas a los monumentos inmensos. En África, las grandes pirámides se erigen a la orilla del Nilo. Las primeras fases del Stonehenge se levantan en la antigua Bretaña. De vuelta en Sumeria, los templos en montes artificiales, llamados zigurat, se yerguen aún más altos hacia el cielo. Para consolidar estas colosales estructuras, los constructores sumerios recurrieron a una sustancia que rezuma de las filtraciones del río Éufrates, el llamado betún. Utilizado como asfalto en la actualidad, este fue el primer derivado del petróleo en ser explotado por la humanidad. Mientras el betún era altamente apreciado, la sustancia más ligera y líquida que se filtraba junto con el betún era considerada una molestia por los antiguos debido a su facilidad para arder. Ellos la llamaban nafta, nosotros gasolina. Fue uno de los primeros indicios de los inmensos campos de petróleo que un día convertirían la cuna de la civilización en centro de poder y de conflictos bélicos. El legado de estas primeras civilizaciones sigue visible en sorprendentes manifestaciones. El sistema para contar de los sumerios se basaba en el número 12, no en el 10. Por eso nuestros días se dividen en dos bloques de 12 horas y nuestras horas en 60 minutos y los minutos en 60 segundos. A los sumerios se les atribuye también con bastante probabilidad la invención de la rueda, que eventualmente conduce hasta otra innovación que cambiará el curso de nuestra evolución, el carro. Con ello, con el invento sumerio, la rueda y la domesticación del caballo que habían conseguido los pueblos nómadas, se unen para dar origen a una formidable pieza de tecnología militar. En torno a 1200 a.C., el enfrentamiento entre civilizaciones tiradas por carros corta las rutas comerciales del cobre y el estaño, los metales imprescindibles para fabricar herramientas y armas de bronce. Por suerte, las estrellas nos proporcionaron una alternativa, el hierro.
Será ahora cuando los herreros realicen un descubrimiento fundamental. Trabajando a temperaturas más altas, se puede liberar el poder de este antiguo metal. Más fácil de moldear y 700 veces más común en la Tierra que el cobre, el hierro será un factor decisivo. La humanidad entra en la Edad del Hierro. A comienzos del primer milenio antes de Cristo, la historia nos ha guiado a través de una aventura salvaje. Desde la primera explosión, el Big Bang, a la formación de la Tierra y sus primeras criaturas y la aparición del hombre, hemos sido testigos de los puentes creados en la época glacial para favorecer la expansión de la humanidad por todo el mundo y nuestra posterior implantación en los distintos continentes, abandonados a nuestra suerte para sobrevivir con lo que tuviéramos a mano. De modo que para el año 1000 a.C., el mundo sigue siendo un lugar dividido. La red comercial que conecta gran parte de Eurasia y África del Norte no se ha internado aún por los desiertos más secos del planeta, ni por los más vastos océanos. Aislados por el azar geográfico se encuentran pueblos situados en el África subsahariana o en América. Con escasez de recursos propios en forma de plantas y animales que domesticar, permanecen aferrados a modos de vida más antiguos. 2600 años antes de nosotros. Año 6000 a.C. Nace la caballería. Los humanos se enfrentan en batallas a caballo por primera vez. Hemos visto que la domesticación del caballo proporciona una gran ventaja al hombre que la domina. Si a eso le añadimos las armas de hierro, ese hombre es imparable. Esos avances en tecnología no solo favorecen la posibilidad de lucha armada, también la creación de imperios. Y esa es la historia de los siguientes milenios. Con tecnología nueva y logística mejorada, los imperios se expandieron, unificando grandes extensiones de tierra bajo un poder central. A medida que crecían los imperios, nacían nuevas creencias. Un fenómeno interesante que observamos con el desarrollo de los imperios es la idea del monoteísmo. La idea de un Dios universal va evolucionando con el tiempo y causa sensación. Emerge el judaísmo, del cual se derivarán luego el cristianismo y el islam. También surgen el budismo y el hinduismo. Las 5 grandes religiones que hoy existen tienen todas sus raíces en esta significativa época. A pesar de la imparable expansión de los imperios, algunas grandes potencias seguían aisladas. El nacimiento de la cordillera del Himalaya, 50 millones de años antes, ha dejado a China apartada del comercio que ha conectado al resto del mundo. Pero eso está a punto de cambiar. En torno al año 100 a.C., un emperador chino manda a un enviado al oeste en busca de alianzas. Las rutas que recorre se convertirán en las de la seda, una colosal red comercial que conectará China a través de Asia Central con el Imperio Romano. China quedó así unida al resto del mundo. Por lo que nos consta, ningún comerciante chino llegó a conocer a ningún romano ni viceversa, al menos durante el primer periodo de las rutas de la seda. Pero este prolífico comercio empezó a explotar. Entre el 100 a.C. y el 200 después de Cristo se extienden 3 siglos de intercambios comerciales y culturales a una escala jamás vista antes en la historia de la humanidad. Pero esta nueva red humana también abre paso a peligros ocultos. A principios de la era actual, grandes imperios se habían erigido y una vasta red comercial conectaba la mayor parte de Europa y Asia. Pero por estas rutas comerciales también transitaba una amenaza invisible: las enfermedades. Epidemias masivas a las que algunos atribuyen la desaparición del Imperio Romano.
y de la dinastía china Han. Pero estas redes también fomentaron la expansión de la religión. En el año 312 después de Cristo, el emperador romano Constantino se convirtió al cristianismo, preparando el terreno para que terminara convertida en la religión dominante en Europa y todo Occidente. Tres siglos después, emergió también el Islam, una religión que durante un tiempo unificaría un territorio 2 veces y media superior al del Imperio Romano. El comercio árabe impulsará la innovación durante los siguientes 1000 años y extenderá la red global hasta rincones a los que nunca antes había llegado. Los árabes se asientan en mitad de Afroeurasia. Hay comerciantes árabes que navegan hasta China y que recorren todo el trayecto atlántico, así que se encuentran en pleno centro de la red. ¿Uno de los secretos del comercio árabe? El camello. Una criatura cuyo antecesor, como el caballo, escapó de Nortes del puente de Beringia. Una caravana de 6 camellos podía tirar de hasta 2 toneladas de carga durante la sorprendente distancia de 97 kilómetros diarios, el doble de la carga que puede acarrear un burro y en la mitad de tiempo. Por primera vez, las caravanas de camellos abrieron rutas de comercio fiables a través del insondable desierto del Sáhara, favoreciendo la formación de los primeros estados en África Occidental. El comercio árabe se expandió, transportando sal desde el Sáhara a Roma, arroz desde el Oriente Asiático a la India, los secretos sobre la fabricación del papel de China a Europa e innumerables inventos e ideas más por todo el mundo. ¿De dónde procede la palabra limón? ¿De dónde procede la palabra café? Pues todas tienen raíces árabes. Porque los árabes trajeron un gran número de cultivos a Europa, naranjas, cultivos cítricos, que proceden del sur de China, pero no llegaron al oeste hasta el auge del comercio árabe. En la islamizada África del Norte, un mercader italiano llamado Leonardo Fibonacci empezó a dominar las técnicas de los comerciantes árabes. Se percató de un ingenioso sistema para contar originario de la India, pero que se usaba generalizadamente en el mundo árabe. Sus escritos expandieron estos conocimientos por Europa y el resto del globo. La adopción de este sistema por parte de todos provoca la explosión de los negocios y el comercio. Gracias a Fibonacci, hoy seguimos utilizando casi de forma universal esos números conocidos como arábigos. Pero hay otro invento que los comerciantes árabes ayudaron a difundir, uno más influyente aún. Originado en China en torno al año 800 después de Cristo. Un alquimista chino, en busca del elixir de la vida eterna, da con la fórmula para provocar la muerte inmediata. Combina el carbono y el azufre con satélite y un compuesto a base de potasio, nitrógeno y oxígeno. Forjados en las estrellas, estos elementos se unen ahora para producir pólvora. La fórmula de la pólvora acaba llegando al oeste a través de las rutas de la seda y hasta el mundo islámico, donde los soldados musulmanes la emplearán para disparar bolas de cañón a los cruzados cristianos. Los europeos copian la idea, haciéndose con las armas de pólvora y perfeccionándolas. ...500 años antes de nosotros. En 1492 después de Cristo, hay unos 400 millones de habitantes en el mundo, pero aún sigue dividido en dos. En América se han desarrollado las civilizaciones de los aztecas, los mayas y los incas. Entretanto, al otro lado del mundo, tras la caída del Imperio Romano, Europa se ha resquebrajado como un huevo en estados